Continuamos entonces, estamos viendo esa tabla ya de la geometría de los canales, de lo que veo que hacer un resumen, una tabla de resumen con las características geométricas de cada uno de ellos. Tendríamos nosotros que definir el caudal para cada uno de los canales. No sé si sean estos o a lo mejor es si sea este o el de. Bueno, creo que tienen ustedes otros caudales. El caudal con el que dimensionamos cada una de las de los canales, el tirante, el ancho de la plantilla, el talud, la pendiente, la profundidad, que incluye el bordo libre, ya los he comentado, hay algunas fórmulas en función del gasto, con un valor constante, en algunos son 0.4, 0.3, es como bordo libre mínimo, ¿no? Para canales pues, que son grandes, ¿no? Pero en nuestro caso yo les he sugerido del orden como máximo de un 20% del tirante. Entonces tendríamos la profundidad y cuánto será el bordo libre. El espesor, me falta que incluir el espesor sobre todo los que son con revestimiento, de cuánto va a ser el espesor de ese, y eso depende del tipo de material que utilicemos. Si es concreto o simple, yo les había comentado del orden de los mínimos 6 centímetros, ¿no? Entre 6 y 10 centímetros de espesor de ese material, ¿de acuerdo? Para estos caudales. Tendríamos también que definir las características geométricas de la transición de entrada, el caudal que estén manejando, el ancho de plantilla a la entrada, el ancho de plantilla a la salida de la transición, el tirante a la entrada, el tirante de salida, la longitud y el bordo libre que también se estaría dejando ahí. Lo mismo las transiciones de salida, que aquí, de acuerdo al esquema en planta de los canales, fueron las que yo detecté, que tendríamos que definir la tensión de salida del canal primario 1, la tensión de salida del primario 2, del primario 3 y del primario 4, así como la transición de salida de los laterales para estos gastos que están aquí, el 50.4 que lo tienen ustedes. También con su ancho de plantilla a la entrada, el ancho de plantilla a la salida de la transición, el tirante a la entrada de la transición, el tirante de la salida, la longitud de la transición y el bordo libre. Tendríamos también que definir las características geométricas de la represa 1 del canal primario 1, la represa 2 del canal primario 2, la represa 3 del canal primario 3, la represa 4 del canal primario 4, con sus respectivos gastos que estén descargando, el ancho de la plantilla, el ancho de la compuerta, ¿sí? Yo les he sugerido que el ancho de la plantilla sea igual al ancho de la compuerta, con el propósito de no tener velocidades o flujos circulares en la zona de la pared, ¿no? Si dejamos un ancho de plantilla mayor que el ancho de la compuerta. La altura de la compuerta, ¿sí? Para dimensionarla, ¿qué altura debe tener? Pues mínimo será el tirante para que esté totalmente abierta, ¿no? El tirante máximo es el ancho mínimo que debería tener esa compuerta. La abertura de la compuerta, ¿sí? Para estas condiciones de caudal, que esto después me va a generar pues una curva donde yo tenga gastos contra abertura, una curva de esa relación, gastos contra abertura, y luego otra digamos que para cada mes, ¿no? Debemos de tener esas curvas que me permitan la operación del sistema de represas. Lo mismo que para las obras de toma. La obra de toma también tendremos que determinar su caudal. En estas obras de toma de los laterales, vamos a determinar, pues, hemos definido que el canal tenga las mismas dimensiones, ahorita, así, de acuerdo como lo pensamos, ¿no? Habría que revisar con estos gastos, con estos
gastos de salida y con los gastos de llegada, porque por la obra de toma de lateral 4, pues es el agua que viene por el primario 4, y nosotros la primera obra de toma que definimos fue con el caudal del principal, que es más grande. Por tanto, las aberturas van a ir variando, ¿sí? Para cada canal lateral o para cada obra de toma. Entonces tendremos que la abertura puede ser distinta por esa energía que trae el canal primario. Entonces la abertura de la compuerta depende de esa energía con que viene el canal primario o de llegada a la represa. Tendríamos igual el ancho de plantilla, el ancho de la compuerta y la altura de la compuerta. La altura de la compuerta, lo mismo que su abertura. Tendríamos que hacer otra tablita también con los tanques de amortiguamiento. Los tanques de amortiguamiento también, de la represa 1, de la represa 2, de la represa 3, de tantas represas como que tengamos. Los caudales, la profundidad y el largo. ¿Qué largo debe tener ese tanque de amortiguamiento? Lo mismo que las obras de toma, el caudal, la profundidad y el largo. ¿Cuáles son esas dimensiones, no? Y bueno, si tenemos las estructuras del canal principal, esa rápida o ese sifón, pues bueno, tendríamos otra tableta también de resumen de las características geométricas, ¿no? En el sifón, pues el radio de curvatura, ángulo, longitud de la curva, diámetro del sifón, etcétera. En la caída, pues la longitud del tanque, ¿cómo se llama? El caudal, los conjugados menores, mayores, la caída, el ángulo de inclinación de la caída, etcétera, ¿no? La caída es el desnivel topográfico medido verticalmente, ¿no? Entre la plantilla del canal de llegada y la salida la cota de la plantilla del canal de salida. Eso es la caída, pero eso tiene una inclinación, ¿no? Un ángulo, distancia vertical y el ángulo. Pues tendríamos que dar esas geometrías, ¿no? Que no tengo aquí, pero que habría que considerarlas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sale, Doc. Sí, Doc. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Mañana, si tengo preparado esto voy a intentar prepararlo del sifón y de la rápida. Si no, empezaríamos con el riego por goteo. Empezaríamos el riego por goteo para ir finiquitando esto y dejar ya la última práctica con todo esto que hemos visto. ¿Sale? Si no hay preguntas, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Sí, está bien, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí, maestro. Gracias, doctor. Sale, pues buenas. Doctor. Okay. Gracias, doctor. Nos vemos. Buen día. Nos vemos. Buen día, hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día, doctor. Buenos días.